Si eres una persona que nació en los 2000 en adelante, claramente te tocó vivir la que muchos consideran la época dorada del cine de superhéroes. Películas como Spider-Man de Sam Raimi, Batman de Christopher Nolan o claro, la llegada del UCM y la gran innovación que representó en el género. Sin embargo, creo que todos somos conscientes de que estas cintas no serían lo mismo si no hubiera sido por él. Ya no solo hablamos de la cinta de superhéroes más emblemática de todos los tiempos, sino del primer superhéroe moderno que cambió el mundo para siempre. Identidad secreta, supertraje, habilidades sobrehumanas y un sentido de justicia y moral casi inquebrantables. Superman. Debo decir que no soy alguien muy apegado al personaje, pero como amante de los superhéroes, la cultura popular y como escritor, reconozco su impacto a nivel mundial desde los años 30 hasta la actualidad. Hasta versiones malvadas le sacaron de lo icónico que es, y ya que la película que más hype me genera en este 2025 es Superman de James Gunn, he decidido hacer un repaso por toda la historia cinematográfica de Superman, desde la emblemática película de 1978 hasta la aclamada por muchos y odiada por otros Man of Steel de 2013. Aunque bueno, no tomaremos en cuenta Superman and the Mole Men, ya que fue realizada por un estudio independiente, además de parecer más una parodia que una cinta que intentaba tomarse en serio al personaje, como lo fue Superman la película. Sin más que decir de momento, acompáñenme a ver Camino hacia Superman, la cinta que cambió el mundo. Aclaración. Este video es una reseña, análisis y crítica de la cinta de Superman de 1978. No busco ofender a nadie ni meterme con las personas detrás de este proyecto. Si tienes una opinión diferente a la mía, siempre puedes ponerla debajo en los comentarios, que leo cada uno de ellos. Sin más que decir, comencemos con nuestro camino hacia Superman 2025. Como se me ha hecho costumbre, comencemos por uno de los factores más importantes para el análisis, y eso es la ficha técnica. Superman de 1978 se logró con un presupuesto de 55 millones de dólares, recaudando poco más de 300 millones, es decir que le fue mucho más que bien. La cinta fue dirigida por Richard Donner, director de tantas cintas que me es difícil mencionar solo unas pocas. También busco ahorrar tiempo ya que la última vez tardé un poco más en este apartado, además que hay que darle espacio a los 4 guionistas de esta cinta, lo cual muchas veces puede representar un problema, pero justo hoy veremos si fue así o no. Los guionistas fueron Mario Puzo, coescritor de El Padrino, David Newman, conocido principalmente por los guiones de la trilogía clásica de Superman, Leslie Newman, esposa de David Newman y coescritora en Santa Cláusula, y por último Robert Benton, escritor de Bonnie and Clyde, Kramer contra Kramer, entre otros. Como curiosidad, existen 3 versiones de esta cinta. La primera es la que se estrenó en cines en 1978, con una duración de 2 horas y 23 minutos. Después, la edición especial de 2006, con 2 horas y 30 minutos de duración. Pocas escenas añadidas que quedan más como curiosidad. Y por último, la versión para televisión con una duración de 3 horas. Muchas escenas añadidas, curiosidades y cosas que no conozco ya que no la vi. Pese a que vi originalmente la versión especial de 2006, no pude encontrarla legalmente para mostrar imágenes, así que usaremos la versión normal de 1978. Una vez tratado esto, vamos directo con historia. La cinta empieza con un telón abriéndose, mostrando la fecha de junio de 1938. Después de eso vemos una portada de una historieta con el nombre de Action Comics. Una voz infantil nos cuenta cómo incluso la gran ciudad de Metrópolis sufrió las consecuencias de la Gran Depresión, y los encargados de informar al público con claridad y veracidad durante esa época eran los periodistas del Daily Planet, un periódico que se convirtió en un símbolo de esperanza para Metrópolis. Tanto la fecha que se muestra como la portada de la historieta son una referencia directa a Superman, que nació ese mismo año en el primer número de los Action Comics. Tras esa referencia al personaje que nos muestra también en torno a qué giraría la trama, o al menos una parte de la misma, tenemos una toma del espacio, solo para mostrarnos con esa música tan icónica el título de la cinta. El tema de Superman creado para esta cinta es mundialmente reconocido, y si no te suena, algo está mal contigo.
Después de los créditos iniciales, la historia nos lleva a Krypton, un planeta que orbita alrededor de un sol rojo, dato que será relevante para la propia historia de Superman a lo largo de los años, y siempre me ha dado algo de gracia la representación de este planeta, un mundo enorme formado por estructuras de cristal, pero que parece que en solo ciertas partes de este planeta hay estas estructuras para que los kryptonianos vivan, pareciendo un mundo casi desierto en su totalidad. Llegamos a una gran cúpula en donde se lleva a cabo un juicio por parte de Jor-El, el padre de Superman y miembro del Consejo de Krypton. Jor-El menciona que las acusaciones que ha formulado no son nada más que hechos, pero la verdad es que son mencionados por encima como cargos de traición hacia Krypton. El Consejo de Krypton debe sentenciar a los acusados que, aunque parecen ser extras de turno, serán muy importantes para la secuela, así que los acusados son Non, un kryptoniano cuyo único medio de expresión es la violencia; Ursa, poseedora de un odio incalculable hacia la humanidad, odio que llegó a poner a los niños de Krypton en peligro, aunque nunca he llegado a entender si con humanidad se refiere a los humanos o al pueblo de Krypton, pero por el contexto del juicio intuyo que es lo segundo; y el general Zod, encargado de la defensa del planeta, que incluso contaba con la confianza del Consejo. Sin embargo, resultó ser el autor intelectual de una fallida revolución que lo convertiría en el dictador supremo del planeta. Básicamente, de eso va el juicio. El Consejo vota y todos los nombran culpables, y es aquí cuando Zod intenta convencer a Jor-El de unirse a él, prometiéndole poder estando solo por debajo de Zod, no sin antes mencionarle que, al ser el último en votar, toda la responsabilidad caerá sobre él. Zod menciona que no es la primera vez que Jor-El estaría en desacuerdo con el Consejo, y convierte su persuasión en agresión al ver que Jor-El pasa completamente de lo que él está diciendo, jurando que algún día volvería para verlo arrodillado ante él, amenazándolo a él y a toda su descendencia. Sé que dije muchas veces la palabra él y tampoco ayuda a que se llame Jor-El, así que sigamos con esto. La cúpula se abre y los tres acusados son mandados a la zona fantasma, una especie de prisión interdimensional descubierta por Jor-El, aunque bueno, ese es uno de los pequeños datos que va en la versión especial, así que ignoren eso. Una vez hecho eso, Jor-El confronta al Consejo, mencionando que deben evacuar el planeta, pues Krypton explotará en 30 días o menos. Sí, cómo no. Y como Zod lo mencionó antes, el Consejo tiene un desacuerdo con Jor-El, convencidos de que Krypton solo estaba cambiando de órbita. Pese a que Jor-El tiene datos que lo respaldan, además de harta experiencia, el Consejo niega lo que para ellos es solo una teoría. Sin embargo, no me queda claro cómo Jor-El llegó a esa conclusión y en qué datos se basó, y eso lo explicaré un poco más adelante. Sea como fuere, el Consejo advierte a Jor-El que cualquier acto de divulgación hacia el pueblo de Krypton acerca de esta teoría sería tomado como insurrección por parte del Consejo, es decir, sería acusado de lo mismo que Zod. Ante la advertencia, Jor-El promete permanecer en silencio, además que ni él ni su esposa abandonarían el planeta, aunque claro, no dijo nada de su hijo. Es así que en la siguiente escena, Jor-El y Lara se preparan para colocar a Kal-El, es decir, Superman, en una nave para que pueda sobrevivir en la Tierra, que pese a tener miles de años de retraso evolutivo a comparación de ellos, eso representará una ventaja para Kal-El, asegurando su supervivencia. Mientras Lara se preocupa por la soledad y marginación de su hijo en la Tierra, Jor-El intenta calmarla explicando cómo la densa estructura molecular de su hijo lo hará fuerte, rápido y virtualmente invulnerable. Que virtualmente invulnerable significa que casi nada lo puede dañar, pero existe la posibilidad. Jor-El asegura que su hijo nunca estará solo, y en ese momento el planeta parece estar cerca de irse al demonio. Y no sé si el cálculo de Jor-El estaba de plano muy errado o si hubo un salto de tiempo que no vimos, pues en la versión especial se explica o menciona algo similar. A lo que voy es que hace 7 minutos dijo que el planeta explotaría en 30 días, si no es que antes, pero antes no es igual a ese mismo día, pedazo de ganapán. Quiero creer que entre la charla con el Consejo y esto pasaron al menos un par de días, si no, el cálculo de Jor-El estaría en efecto equivocado como el Consejo lo sugería, pero para mal. Jor-El le dedica unas sabias palabras a su hijo, como ceder todos sus conocimientos, estar dentro de él todos los días de su vida, ver la vida a través de sus ojos y cómo el padre se convierte en el hijo y el hijo se convierte en el padre. Ok, si ese es su razonamiento, entiendo por qué se equivocó en el cálculo. El fin se acerca aún más y Jor-El coloca un cristal verde en la nave de su hijo. No se preocupen, no es kriptonita. Yo también lo pensé la primera vez que vi la película hace años, pero ni Jor-El, cálculos imprecisos, es capaz de poner a su hijo en peligro de una forma tan tonta. Quiero creer. El mundo oficialmente se acaba y los padres mandan la nave a la Tierra con el tiempo justo para que no sea atrapada por la explosión, y así mientras Kal-El empieza su viaje a la Tierra, Krypton muere poco a poco, y es cuando notamos que el planeta moriría porque el sol iba a explotar.
Seré el primero en preguntarlo. ¿Cómo Jor-El pudo calcular eso? ¿Cómo pudo saberlo? Y sobre todo, ¿por qué entonces no avisó que la amenaza era el Sol? Si Krypton solo cambiaba de órbita, como sugería el consejo, entonces solo se acercaba más al Sol. Si es que hasta los humanos seríamos capaces de ver que eso es algo malo. En fin, Jor-El parecía no saber mucho de su mundo y de su Sol, pero del nuestro es un experto, pues mientras Kal-El está en su nave, la voz de Jor-El le explica cómo en los cristales que lleva está grabada la totalidad de la literatura y los hechos científicos de docenas de otros mundos a lo largo de las 28 galaxias conocidas, siendo que la nave atravesaría 6 de estas, mencionando que cada galaxia cuenta con su propia ley individual del espacio y el tiempo, siendo la última enseñanza de Jor-El el no interferir en la historia humana. Y después de 3 años de viaje, en los que el niño no murió de hambre, la nave aterriza en la Tierra, asustando a una pareja casada que decide investigar qué fue lo que pasó. Es así como Kal-El llegó a sus vidas. ¡Ay, Dios! Deberé censurar eso. Hollywood no le temía a nada antes. Estos son Martha y Jonathan Kent. Aquí descubrimos un poco de ambos personajes. Por un lado, Martha siempre quiso un hijo, y por el otro, Jonathan decide que lo mejor es averiguar quién es la familia del niño. Además, descubrimos que Jonathan Kent tiene problemas del corazón, dato importante. Pareciera que discutirían más la situación, pero al ver que el niño puede levantar una camioneta sin problema, toman la decisión más humana posible, que es cuidar del pequeño que salió de un asteroide. No he leído mucho de Superman, pero me imagino que hay versiones del multiverso que no corrieron esa suerte, como la versión del Flashpoint, que fue secuestrada por fuerzas militares y encerrada durante toda su vida. Si el dato es impreciso, disculpen mi ignorancia, siempre fui más de Marvel. Como sea, pasan los años y conocemos a un Clark Kent adolescente. Así es, el pequeño Kal-El fue bautizado con el segundo nombre de su madre adoptiva. Martha, Clark Kent, are you listening to what I'm saying? Eso lo hace Clark Jr. En fin, Clark es el ayudante del equipo de fútbol, espectador pero nunca protagonista, una posición que en los Estados Unidos de esos tiempos, aproximadamente los años 50 por la vestimenta y los autos, era crucial para determinar si eras de los chicos cool como estos tipos o un perdedor como Clark. Esto se remarca aún más al momento en el que una chica lo invita a juntarse con el grupo, pero uno de los chicos cool lo rechaza y básicamente rebaja a un puesto de ayudante nada más. Eso sí, no es que sean unos bullies como es Flash Thompson para Peter Parker, solo es un grupo que lo mira desde arriba, al menos las porristas se despiden con propiedad de él. Hasta diría que esta de acá estaba interesada en él. Nada de esto reniega las habilidades de Clark, que pateó un balón que, si no lo mandó al espacio, posiblemente será tomado como un acto de guerra en alguna parte del mundo. Clark, hasta cierto punto con algo de vanidad, corre hasta su casa sabiendo que los chicos cool pasarían por ahí, demostrando que a esa edad ya puede ir más rápido que un tren. Dato extra, según la edición especial, esta niña en el tren es Lois Lane, pero sin importar si esto fue impresionante o no, los chicos cool lo siguen viendo como un bicho raro nada más. Incluso Clark menciona que a personas como Brad, es decir, este tipo, le dan ganas de despedazarlos. Wow, eso escaló muy rápido. No quiero saber cómo hubiera sido si Clark Kent se topaba con Flash Thompson. Aquí Clark tiene una conversación con su padre, en donde básicamente se externa esta necesidad que tiene Clark de querer que la gente vea lo que puede hacer, y Jonathan del mismo modo externa su forma de ver las cosas, y es que Clark fue criado para no mostrar sus poderes por miedo a que alguien o algo se lo pudiera llevar, y que si tiene estos dones es por un propósito, no solo por presumir y jugar fútbol. Clark y su padre hacen una pequeña carrera al granero, y Jonathan se desmaya, marcando así la muerte de la figura paterna de Clark Kent, quien se lamenta que aún teniendo todos estos dones no pudo salvar a su padre. Saltamos un poco en el tiempo, y una noche, que no se especifica si es la noche después del funeral o ya días después, Clark nota que su radio tiene interferencia y logra escuchar algunas fuentes de energía que provienen del granero. Clark abre lo que antes era su nave y encuentra el cristal verde que Jor-El puso en la misma. A la mañana siguiente, Clark está contemplando el horizonte y su madre se acerca. Desde muy lejos, señora, no sé cómo no le duelen las rodillas. Clark menciona que tiene que irse, eso sí, no la dejará sola, pues parece que alguien del pueblo está dispuesto a ayudar a Martha. Esta última no solo acepta que su hijo se irá, sino que menciona que ella y Jonathan ya sabían que ese día llegaría, pidiéndole solamente que los recuerde. Clark define su destino al norte. Es una escena algo emotiva, claro, aunque siento que ninguno de los personajes o la situación misma transmite una emoción de duelo, ya no solo por la pérdida de Jonathan, sino porque Clark se irá y ninguno reacciona más allá de un abrazo emotivo, sin nostalgia, sin negación, sin dudas, sin lágrimas. Parece que ambos lo aceptaron muy bien. No digo que sea algo malo, pero da una sensación vacía al ver cómo la figura materna de Clark, que acaba de quedar viuda, acepta que se quedará sin la otra parte de su familia que quedaba después de la muerte de su esposo. Además que la escena carece de
peso, pues entre la poca exposición de su familia para la historia de Clark y entre que es la última vez en esta cinta que vemos a su madre, no genera un impacto real ni en el espectador ni en la propia narrativa. Como sea, Clark llega a tierras heladas y... Espera, ¿literalmente se fue todo hacia el norte? ¿Por qué ese cristal nunca funge como brújula? ¿Cómo supo que debía ir estrictamente al norte? Además, al llegar lo que se le ocurre hacer es lanzar el cristal a ver qué sucede. ¿Cómo dedujo eso? ¿Qué coño estoy viendo? Ahora, puede que sea lo siguiente. Recordemos que por 3 años Clark recibió conocimiento de su padre dentro de la nave. Es posible que algo en su subconsciente o algo muy en lo profundo de sus recuerdos lo haya impulsado a tomar ese camino y lanzar el cristal. Es una posibilidad muy grande, pero eso no se explica ni en esta cinta ni en la edición especial. Y la verdad no encontré dónde ver la edición de 3 horas para corroborar el dato. Así que si alguno sabe qué sucedió aquí, que lo deje en los comentarios, por favor. Al lanzar el cristal, de este surge la fortaleza de la soledad. Supongo que debía formarse en una superficie similar a la de Krypton, lo que significaría que este planeta en realidad es un planeta de hielo con grandes fortalezas de cristal. Teorizo porque les recuerdo que no soy alguien afín al personaje ni su lore. Aún con eso surge el mismo problema, y es cómo Clark lo sabía. Alguien que me ilumine, por favor. Una vez dentro de la fortaleza, Clark encuentra los cristales y la tecnología de los kryptonianos, y al insertar un cristal, frente a él aparece el rostro de Jor-El. Este le menciona que según el tiempo de la Tierra, Clark debería de tener ya 18 años, razón por la que, intuyo, el cristal de la fortaleza se activó hasta ahora. Jor-El le explica a Clark cómo este ya recibió toda la información sobre la historia y ciencia de la Tierra en su viaje a la misma, pero las preguntas más importantes debe hacerlas Clark en la fortaleza de la soledad, donde Jor-El responderá según el conocimiento recopilado en los cristales. Y desde niño me preguntaba, ¿cómo se comunica Jor-El? ¿Está en la cabeza de Clark o es una recreación muy fiel del verdadero Jor-El según sus pensamientos, actitudes y conocimiento? Porque está muerto como para que se comporte como Jarvis. ¿De acuerdo? Hola a todos, soy el Grey del futuro. Estuve investigando un poco en el lore y descubrí que el cristal que Clark inserta contiene la conciencia de Jor-El, así que sí, en esencia es Jor-El quien le contesta pese a que esté muerto, así que es como Zordon de los Power Rangers, algo así. Bueno, sigamos. En fin, Clark pregunta quién es en verdad, a lo que descubre la respuesta: Kal-El, el único sobreviviente de Krypton. Bueno, si ignoramos a los que están en la zona fantasma. Con poderes más allá de lo que la humanidad puede imaginar, de los cuales solo ha descubierto unos pocos. Tenemos un montaje espacial en el que se menciona cómo Clark adquirió todo el conocimiento de los cristales de su padre, llegando hasta examinar un corazón humano, no en práctica, claro, los conceptos de la inmortalidad, la fuente de sus poderes y más. Todo este estudio es representado en esta forma tan espacial, pero realmente Clark estuvo 12 años en la fortaleza de la soledad, estudiando junto con la conciencia de su padre. Como última enseñanza, Jor-El le recalca que no debe interferir con la historia humana, que debe portar con orgullo su origen y ser la luz que guíe a la humanidad a ser mejores, es decir, esperanza. Y después de todo este tiempo, nace Superman. Y lo primero que hace es buscar trabajo. Llega al Daily Planet y aquí conocemos a Lois Lane, una periodista que parece conseguir grandes historias pese a que no sabe escribir bien algunas palabras, no llevó redacción avanzada. Como sea, conoce a Clark como el nuevo... bueno, se la pela. Pero Jimmy Olsen conoce a Clark como el nuevo empleado del Daily Planet. Lois está muy interesada en tener historias que llamen la atención del público y, claro, llevarse algo de reconocimiento por ello, mientras que Clark realmente hace un excelente trabajo pasando desapercibido. Con esas gafas, ese peinado, no se para de forma recta, habla con menos confianza e incluso tartamudea un poco, oculta su verdadera fuerza, incluso su nuevo jefe olvida su apellido. Espera, eso no está bien. El jefe le pide a Lois que lleve a Clark a conocer el lugar, y también dice que Clark tendrá la sección municipal a partir de ahora, sección que antes era de Lois. Sin embargo, el jefe asegura que Clark tiene un estilo de narración enérgico, además de ser el mejor mecanógrafo que ha conocido. Vaya, que escribe rápido y bien. Clark, aún 12 años después, piensa en su madre y le pide a su jefe que la mitad de su sueldo vaya para ella. Y no sé si es su actitud en general o que le robó la sección, pero Lois duda que las palabras de Clark sean ciertas, y su única interacción es decirle que tome un escritorio. Pasamos al final de la jornada, donde Clark parece seguir siendo el mismo cero a la izquierda de siempre, siendo cuestionado por Lois respecto a su forma de expresarse, siendo ignorado por alguien del trabajo, incluso siendo asaltado. Espera, eso es peor.
Clark y Lois son asaltados, pero Clark amablemente le dice al ladrón que esa no es la forma de ganarse la vida. Vaya, es un tío chill de cojones, a lo que claramente el ladrón lo ignora. Esta escena me gusta porque Clark luce tan inocente que en serio no parece Superman. No es por faltarle el respeto a Henry Cavill, pero su Superman y su Clark son la misma mierda siempre, aunque ya llegaremos a eso con el tiempo. Durante el asalto, Clark finge desmayarse mientras que el ladrón sale huyendo, lo cual es inteligente para que Lois no lo descubra tan fácil. Lo raro es describir el contenido exacto del bolso de Lois, no porque lo pueda descubrir, sino porque eso es algo que diría un pervertido. Cambiando de escena, un criminal buscado es seguido por la policía con la esperanza de que este lo lleve a Lex Luthor, que ya tiene cierta reputación. Eso los guía a la estación de metro, específicamente a uno de los túneles en donde se encuentra un pasadizo secreto, pero claro, no sería tan fácil para la policía, por lo que Luthor empuja al oficial hacia las vías del tren. Jesús, wow. Ok, aquí se presenta a Lex Luthor, una mente criminal oculta bajo la misma metrópolis, un hombre dispuesto a todo con tal de llegar a sus objetivos, y eso se demostró con el oficial caído, y más adelante con algo más exagerado. También conocemos a la señorita Teschmacher, creo que lo dije bien, una mujer que... De acuerdo, no sé qué hace en la película, ¿ok? Digamos que es la acompañante de Lex que no tiene reparo en decirle lo loco que está. Del mismo modo, Lex es vanidoso, necesita escuchar o demostrar lo inteligente que es y lo genial que será su movimiento criminal, el más grande en la historia. El criminal que los oficiales buscan es Otis, el secuaz de Lex Luthor, y el alivio cómico de la cinta. Aquí se presenta a medias el plan y motivaciones de Lex Luthor, pues se menciona que quiere conseguir tierras para poder venderlas y construir un imperio, y aunque podría hacerlo como un hombre medianamente legal y manejar esos asuntos bajo la mesa, como llega a ser en... la mayoría de adaptaciones, sean animadas o cinematográficas, parece que la policía sabe quién es, o al menos reconocen el nombre de Lex Luthor, lo que lo lleva a refugiarse bajo la ciudad. Una vez más en la oficina se muestra lo bueno que es Clark en su trabajo, y lo mal que escribe Lois, que no sé cómo lleva tanto tiempo trabajando ahí. Clark intenta invitar a cenar a Lois, pero no puede ya que está ocupada esa noche, pues el avión presidencial llegará pronto y debe ir al aeropuerto a entrevistar al presidente, dejando a Clark pues... como Clark. En serio, no dejaré de insistir que esta representación de Clark es tan diferente a Superman que me parece perfecta. Dicho y hecho, al llegar la noche, Lois se dispone a subir un helicóptero para llegar a tiempo al aeropuerto. Con lo que nadie contaba es que el helicóptero se enredaría con un cable mal asegurado, causando un accidente en el techo, noqueando al piloto y poniendo a Lois en peligro de muerte. Todo en un buen día de trabajo. Abajo cunde el pánico por la situación y cada vez Lois está más cerca de caer, hasta que Clark encuentra su sombrero en la calle. Mirando hacia arriba, logra ver que Lois se encuentra en problemas. Y claro, solo él puede salvarla. Me encanta cómo busca una cabina telefónica para cambiarse como lo hacía en algunos cómics, pero aquí solo encuentra este teléfono público. Así que llega a las puertas giratorias de un edificio y aparece Superman. Salva a Lois en plena caída y antes de que llegue al suelo toma el helicóptero salvando el día. O bueno, la noche, ya entienden. Lleva a Lois al techo y se presenta como un amigo ante ella, antes de irse volando, como un beso en la brisa. Este Superman cambia un poco el tono de voz, se muestra más erguido y habla con mucha más confianza. Claro, estos pequeños detalles se notan mucho más en la versión original en inglés, idioma en el que repaso las cintas para realizar los videos en el canal. Ahora tenemos un montaje de puro Superman, en el que nuestro héroe se centra en ayudar a la gente, detiene a un ladrón, evita el escape de unos criminales, ayuda a un avión a volar y mi favorito de todos, el que me hizo casi derramar una lágrima al analizarlo para este video, salvó un gato de un árbol, con la delicadeza y amabilidad de un verdadero héroe. Necesitamos más escenas así en el cine. Inmediatamente los medios explotan ante la llegada de un ser sobrehumano salvando la ciudad, y la noticia no tarda en llegar a Lex Luthor, quien toma esto como una especie de cruel justicia, pues no podría ser casualidad que llegue a Metrópolis justo antes de que Lex intente cometer el crimen del siglo. Sin embargo, lo ve también como un desafío y una oportunidad para destruir todo lo que Superman quiere representar. Todo el mundo habla de Superman, o bueno, del hombre volador, ya que nadie conoce su nombre realmente. Por eso mismo, el jefe mete presión a todos sus periodistas para conseguir una entrevista con el nuevo héroe de Metrópolis, comparándola con un evento tan histórico como Dios hablando con Moisés. Lois encuentra una nota que dice que se encontrarán a las 8 en casa de Lois, firmada por un amigo, y claro, la asocia rápidamente con nuestro héroe. Esa misma noche, tras perder un poco la fe de si este amigo llegaría, Superman se presenta ante ella, y como todo un caballero, le pregunta si tenía otros planes, dispuesto a volver en otro momento, a lo que Lois le pide que espere. Incluso rechaza una copa de vino, pues no bebe mientras vuela, si es que este cabrón es perfecto.
La excusa perfecta para ver a Lois es que parece que la gente quiere saber todo acerca del hombre volador, por lo que acercarse a una reportera es en realidad lo más acertado. Bien pensado, Clark. La entrevista empieza con preguntas simples: si está casado, su peso, estatura, si come, aunque preguntado de una forma algo incómoda. Se da el dato importante de que Superman ha demostrado ser invulnerable hasta ahora, pues incluso él sabe que no es del todo invencible, y también se revela que no puede ver a través del plomo, aunque la prueba para demostrar si puede ver a través de las cosas es preguntar el color de su ropa interior. ¿Qué carajo con Lois? Lo peor es que luego Superman responde que es rosa. No sé si eso se apega tanto a sus valores en realidad. Superman también menciona que viene de otra galaxia, mencionando incluso el nombre específico de Krypton. Por último, dice que su misión en el mundo es defender la verdad, la justicia y el ideal americano. En la actualidad entiendo que muchos ven a Superman como un héroe sin nacionalidad, sin representar a ningún país en especial. Incluso el nuevo Superman, por poner un ejemplo, dice que actúa como representante de él mismo, pero entiendo que en otros tiempos era un héroe patriótico, como lo es el Capitán América. Lo último que Superman responde en la entrevista es que nunca dice mentiras, y al momento en el que Lois le pregunta a qué velocidad vuela, este la invita a descubrirlo, no sin antes mencionar que para Lois, Clark Kent no es nadie importante. Ay, eso tuvo que doler. Tenemos una secuencia de vuelo icónica, mientras que Lois piensa lo perfecta, maravillosa y fantástica que es toda esta situación. Todos estos pensamientos como tal no son importantes para decirlos textualmente, pero esta secuencia en general nos sirve para representar de una forma más directa el interés romántico de nuestro protagonista, además de aclarar que todo esto es lo que Lois siente únicamente por Superman, no por Clark. Aún así, es una escena que nos muestra lo mágico que es para Lois poder estar con alguien así. Aterrizan de nuevo en su techo y nuestro héroe se va volando, mientras que oficialmente Lois bautiza a este dios como Superman. Después de esto, Clark llega al departamento de Lois, diciendo que tenían una cita esa noche, cosa que no nos dijeron antes y tampoco nos mostraron, pero claro, Clark es un 0 a la izquierda, no sería relevante, aunque hubiera sido la excusa perfecta para mostrar cómo Clark ponía la nota en el bolso de Lois o algo similar. Sea como fuere, se nota un montón la diferencia de Clark y Superman, y eso que los vimos una escena después de otra, pero Lois no se daría cuenta ni en 1.000.000 de años, no solo por lo cachonda que está, sino porque genuinamente parecen dos personas distintas, y aunque pareciera que Clark estaba a punto de revelarse como Superman, sabe que debe mantener el secreto por el propio bien de Lois. O bueno, eso en una escena eliminada, también de la edición especial, pero no importa. La entrevista se hace pública y aparece en la primera plana del Daily Planet, mismo periódico que lee Luthor, y aquí se les fue un poco de las manos. No sé cómo sea en los cómics, pero aquí Lex Luthor, un humano con tecnología limitada, más aún estando oculto del mundo, da con la ubicación exacta de la galaxia que Superman menciona en la entrevista, calcula su proximidad con nuestro sistema solar y usando lo que él dice es razonamiento lógico, toma la página de un libro y descubre que el meteorito exhibido en la fotografía es un fragmento del planeta Krypton. Damas y caballeros, la kriptonita. Menciona que, aunque para ellos son simples meteoritos, la radiación específica es tan alta que para un habitante del planeta Krypton, un mineral así sería letal, y todos llegan a la conclusión de que la kriptonita podría matar a Superman. Solo tengo un problema. Bueno, tengo muchos problemas, pero el que tengo con la cinta es... ¡qué chingados! De acuerdo, ignoremos que Luthor pudo calcular dónde exactamente estaba la galaxia de la que viene Superman, pese a que él atravesó 6 galaxias para llegar a la Tierra. La probabilidad de que un pedazo de Krypton atraviese 6 galaxias en casi la misma dirección que la nave de Clark es mínima, nula, casi imposible, por 3 razones. La primera es que la nave de Superman estaba programada para llegar a la Tierra a través de un recorrido específico. ¿Me estás diciendo que la explosión de Krypton pudo lanzar pedazos a todos lados y uno de ellos siguió la trayectoria específica y exacta de la nave de Clark? Segundo, cada una de las 6 galaxias que atravesó Clark tenía leyes del espacio y tiempo diferentes. No había nada, ya sea en el espacio o en el transcurso del tiempo, que impidiera que la kriptonita llegara a la Tierra. Tercero, y mucho más importante, ¿cómo carajo un pedazo de planeta explotado atravesó 6 galaxias y llegó a la Tierra? Pondré un ejemplo simple. La galaxia Andrómeda, la más cercana a nuestra galaxia, se encuentra a 2.5 millones de años luz. Para cruzar 6 galaxias, que pueden variar en tamaño, tendría que cruzar al menos 15 millones de años luz. No sé si me siguen, pero es casi imposible que un fragmento de un planeta atraviese 6 galaxias y dé a parar al mismo lugar que una nave que tenía una trayectoria predefinida. Hablamos de que la lógica se fue de sabático, y luego Luthor se atreve a decir, ¡oh, razonamiento lógico! ¡No me jodas! Esto es una gran fantasía
fantasmada. Cierto es que puede que no hubiera una forma más coherente de meter la kriptonita en esta historia, pero pudieron haber frenado a Superman con un conflicto moral más que con una debilidad física, como lo veremos más adelante. Como parte del plan, Luthor conseguirá la kriptonita y la ocultará detrás del plomo para que Superman no pueda verla. Simple, sencillo, eficaz. Cambiamos de escena al transporte de un misil que veremos para qué servirá más adelante. Luthor finge un accidente de auto mientras que Otis debe cambiar las coordenadas de lanzamiento del misil. A propósito, esta escena sería súper inapropiada en la actualidad. Well, I suggest vigorous chest massage. If that doesn't work, mouth to mouth. Yes, sir. Otis cambia las coordenadas, pero pronto descubrimos que lo hace mal, así que debemos cambiarlas de nuevo. Y honestamente, esta escena me parece más relleno y alivio cómico, así que solo diré que la señorita Teschmacher cambió las coordenadas a lo que debía marcar. Mientras tanto, Lois está en una presa entrevistando al dueño. O bueno, ya no tanto, pues parece que vendió sus tierras por un precio exageradamente alto a un tipo que ni siquiera conoce. No suena a Luthor. En la oficina podemos ver que 2 misiles serán lanzados simultáneamente. No sabemos por qué, supongo que América, aunque bueno, tal vez sea una prueba de misiles, como suele hacer el ejército, solo quédense con eso. Aparentemente, Lois está investigando un fraude de bienes raíces junto con Jimmy Olsen, pues parece que alguien está comprando muchas tierras sin valor a grandes precios. También descubrimos por medio de una noticia que Luthor y su gente entraron a un museo, mataron a 2 personas y se llevaron un meteorito sin aparente valor. Todo empieza a tener sentido ahora. Bueno, casi todo. Aún queda ver el plan de Luthor, quien se comunica con Clark a través de una frecuencia que solo él puede percibir, y le advierte que un gas venenoso será soltado a través de los conductos de aire acondicionado de miles de hogares en Metrópolis, y aclara que, pese a lo excesivo, era la única forma de hablar con Superman cara a cara, pues él no podría resistir el impulso de salvar a las personas. Por cierto, al lanzarse del edificio, Superman cambia de traje como Doctor Strange, lo cual me hace preguntar por qué antes buscó dónde cambiarse si puede hacer eso en un simple callejón. De cualquier modo, Superman viaja hasta donde se emite la frecuencia de Luthor y gira creando un agujero en el suelo. Encuentra la guarida de Lex y algo que me encanta de la edición especial es que vemos cómo Superman pasa a través de balas, fuego y hielo para llegar con Luthor, siendo una representación de su clara invulnerabilidad y funcionando como una mejor comparación de lo que pronto se muestra como su gran debilidad ante la kriptonita. Pero antes de mostrar eso, Superman habla con Luthor, el cual se muestra muy confiado y cínico con el dios que tiene enfrente, y eso es algo de admirar para cualquier villano. Los misiles son lanzados y todo parece normal, y es cuando al fin se explica con claridad el plan de Luthor. Con la ayuda de los misiles, Lex borrará del mapa a California, el estado más rico y poblado de la Unión. Todo esto ocasionado por la falla de San Andreas. Todo lo que está debajo de la línea representa las tierras más costosas del planeta, como San Francisco, Los Ángeles o San Diego, y todo por encima de la línea son las tierras que Luthor ha adquirido, y cuando California no exista, sus tierras se convertirán en la nueva costa oeste, su costa oeste, siendo las tierras más caras del mundo, creando un imperio, pero matando a millones en el proceso. Eso sí, durante este monólogo hay un mal chiste sobre el asistente del ex queriendo poner su nombre en una ciudad. Pero por todo lo demás, su plan es tan retorcido que realmente representa una amenaza inmediata para que Superman la detenga, más porque el misil comenzó a desviarse, que, oh por Dios, ¿en serio son tan irresponsables de lanzar el misil sin revisar las coordenadas? ¿Qué tal si este sufre una descompostura y ahora apunta a una región que podría empezar una guerra? O si estás apuntando a la Casa Blanca por error. ¿En serio, no revisaron eso? En fin, los misiles se desvían mientras que Superman confronta a Lex. Oh, cierto, porque resulta que son 2 misiles. Lex sabía que Superman podría intentar detener el misil que crearía la costa oeste, así que aseguró que los 2 misiles fueran lanzados a lugares habitados para que Superman tuviera que elegir qué lugar salvar. Independientemente del lugar que escogiera, Lex ganaría. Luthor le dice a Superman que solo su detonador puede detener los misiles ahora, y en busca del falso detonador, Superman abre un cofre de plomo, sin esperarse que encontraría kriptonita. Como bien le dice Lex, el cerebro le ganó al músculo. Superman, débil y derrotado, es lanzado al agua sin posibilidad de quitarse de encima la kriptonita. Sin embargo, la madre de la señorita Teschmacher vive en donde el segundo misil impactaría y ayuda a Superman a cambio de que le prometa que salvará primero a su madre, y confía en él ya que nunca dice mentiras. Superman acepta el acuerdo y Teschmacher lo libera de su cadena de kriptonita, no sin antes darle un beso, pues sabía que no lo dejaría después. Eso no es algo como acoso y
Así, la kriptonita cae por el desagüe y Superman recupera sus fuerzas, volviendo a la acción para salvar ambos puntos de impacto. La siguiente secuencia muestra a Superman desviando el misil secundario hacia el espacio, cumpliendo su promesa con Taskmaster, que en realidad esto es una hazaña increíble. No solo superó la velocidad del misil, sino que fue capaz de tomarlo en pleno vuelo y lanzarlo al espacio. De hecho, esto confirma que la velocidad de Superman es mucho mayor a la de un misil, y de hecho la película nos lo va a confirmar más adelante. Aun con su esfuerzo, Superman no pudo evitar el impacto del segundo misil, así que entra directo a las placas tectónicas de la Tierra mientras un gran terremoto azota California. Y esta es otra fantasmada. Al levantar las placas tectónicas, la parte que ya había sido derrumbada vuelve a su lugar. Ok, supongo. Pero no hay tiempo de ver la lógica en eso, pues Superman debe salvar a toda la gente que se puso en riesgo por el terremoto, ya que pese a que la falla se detuvo y el plan de Lex se arruinó, las réplicas van causando estragos por todo California, casi derrumbando un puente, las vías de un tren y reventando la presa en la que Jimmy estaba junto con Lois. Espera, ¿y Lois? Mientras todo esto pasa, el auto de Lois se queda sin gasolina en medio de una réplica. Se abre el suelo al lado de un derrumbe y ella queda atrapada. Debió recargar gasolina antes. Oh, espera, intentó hacerlo, pero el misil explotó Esto está increíblemente justificado. Por otro lado, Superman debe salvar un pequeño pueblo a punto de ser inundado gracias a la ruptura de la presa, así que comienza a tirar rocas para evitar que el agua arrase con la maqueta, el pueblo. Todo esto mientras que Lois pasa sus últimos momentos en una agonía que no puedo ni describir. Tras salvar el pueblo, Superman se dirige con Lois, pero una vez más, es muy tarde, pues Lois terminó cediendo ante la presión de la tierra, las rocas y su propio auto. Y ni con todos sus dones pudo salvarla. Con un grito desesperado y rabioso, Superman sale volando y una vez en el cielo, la voz de Jor-El le recuerda que no debe interferir con la historia humana, pero Jonathan le recuerda que él está aquí por un propósito especial. Así, Superman da vueltas alrededor de la Tierra a una velocidad muy superior a lo que había mostrado hace poco. Gira tan rápido que la Tierra comienza a ir en reversa, y con ella, el tiempo mismo. Esta es de las hazañas más icónicas de Superman y también una de las más rotas, y aunque es fácilmente desmentible con sentido común, no quita que sea cine absoluto. Aún así es imposible, y otra gran fantasmada. Sea como fuere, Superman regresa el tiempo y salva a Lois justo antes de que siquiera quedara atrapada, aunque eso es raro pues no pareciera haber réplicas del terremoto, pero Lois menciona que el terremoto pasó. Entonces, ¿saben qué? Viajes en el tiempo, mi debilidad como escritor. Siempre me ha parecido un suicidio intelectual y esta vez no es la excepción. Por esta vez paso de criticar esta narrativa, porque si no me extiendo aún más. En fin, Superman se disculpa por estar tan ocupado y Jimmy interrumpe un posible beso entre estos dos. Superman se despide y Lois comienza a pensar en cómo Clark nunca está cuando Superman aparece, aunque me parece absurdo que piense eso cuando Superman lleva a lo mucho un par de días apareciendo, e incluso justo después de ver a Superman, a los pocos segundos Clark estaba en su puerta. Como sea, Jimmy menciona que tal vez Superman está enamorado de Lois, pero esta menciona que Superman está para todos. Para finalizar, nuestro héroe lleva a Luthor y a Otis a la prisión, y antes de intentar defenderse o manipular la justicia a su antojo, Lex se revela como la mayor mente criminal de nuestro tiempo. Presumía de su inteligencia y justo cuando debía mostrarla, hace esto. Bueno, le daré el beneficio de la duda ya que Superman estaba ahí, además que era buscado por la policía. Una vez más, el mundo está a salvo gracias a Superman, el primer gran superhéroe moderno, un símbolo de esperanza y protagonista de la película que cambió el mundo. Análisis. Recién me doy cuenta que mis videos, pese a ser críticas, no tienen una sección propia con este título, pero creo que se nota por todas las aclaraciones a lo largo de la reseña que es algo muy presente. Como sea, esta cinta es, bueno, para la época y para nuestros tiempos, una muy buena película de superhéroes. Llevar a la gran pantalla la historia de Superman debió ser un reto por todo lo que implica el personaje, no solo a nivel narrativo, sino por los efectos visuales y la representación de las habilidades del héroe, y aún con eso lograron que la película se sienta bien incluso hoy en día. Claro, tenemos ejemplos de youtubers que con un ordenador pueden crear efectos especiales similares o mejores a los de la época, pero eso es lo que le da más peso a esta cinta, el tiempo en el que fue hecha, 1978, dejando de lado los efectos especiales, que personalmente no me centro mucho en ello. La narrativa de esta cinta me pareció algo desordenada, y puede que se deba a los 4 guionistas que tuvo la cinta. El segmento de Krypton dura al menos 20 minutos, pero no cuenta con una exposición clara de cómo era el mundo o cómo Jor-El descubrió que Krypton, mejor dicho, el sol de Krypton, iba a explotar. Tampoco se entiende por qué el consejo no le hizo caso a Jor-El pese a que le tenían tanto respeto y estima. Además que, como ya mencioné, el cálculo de Jor-El era tan poco preciso que parece una broma de mal gusto. No hubiera pasado nada con una simple mención
intuición de que la discusión con el consejo fue hace un par de días, así al menos no se siente que de un momento a otro el planeta corre peligro. Después, el segmento de Smallville no le da desarrollo a Clark en su etapa juvenil, algo que podría marcar mejor los valores del personaje, del mismo modo que su familia no está más presente para representar figuras de apego o mentoría para Clark. Lo único que se salva de esto es el paralelismo de cómo Clark no pudo salvar ni a su padre ni a Lois aún con sus poderes, pero es que fuera de ello, este segmento es casi que desechable. No explica cómo Clark llegó al norte, cómo sabía que debía arrojar el cristal, cosas que también se podrían solucionar con un simple diálogo. Curiosamente, el segmento que mejor funciona para el personaje es cuando ya es un adulto funcional que empieza a fungir como superhéroe. Se notan los valores de Clark y Superman, del mismo modo que se presenta a un villano cínico y despiadado que no necesita de un plan elaborado más allá de querer fortuna para ser un villano funcional para la cinta. También se presenta a Lois Lane como el interés amoroso que la verdad fuera de ello no hace mucho. Es un motivante para la historia, pues por ella se mueven muchas cosas, pero como tal no es un personaje de alto impacto para la trama. Quizá para los personajes sí, pero no para la narrativa. Al fin y al cabo, la entrevista con Superman la concedió Clark, no ella. Ahora, entrando un poco más en el plan del ex, me parece bien que se mantenga en algo como querer dominar, más porque hablamos de un personaje que necesita que lo reconozcan como alguien superior, no por nada quiere que su costa lleve su propio nombre. Mi única duda es si es un hombre buscado, que debe vivir oculto, ¿tendrá realmente la libertad de gozar de ese reconocimiento una vez salga de su escondite? Digo, lo que él quiere es crear un imperio, pero no le sirve si debe quedarse oculto. Por eso digo que hubiera funcionado más como un personaje que actúa de una forma legal con asuntos bajo la mesa, algo como Kingpin para la serie de Daredevil. Pero pasamos a lo absurdo, la kriptonita. Ya me quejé mucho de ello, así que al grano. El dilema de los dos misiles podría funcionar sin involucrar la kriptonita. Tomemos en cuenta todo lo que debía hacer Superman antes de salvar a Lois. Si los gases de los que Lex hablaba hubieran existido, Superman habría estado ocupado con eso en toda Metrópolis, mientras que ambos misiles eran lanzados, teniendo que elegir forzosamente qué lugar salvar, siendo exactamente lo mismo, pero sin kriptonita. Su adición fue innecesaria, ya que además es un recurso que debilita a Superman por lo menos 5 minutos antes de volver a la acción. Si me lo preguntan, además de una fantasmada, se vio forzado para la trama, y con el viaje en el tiempo no me voy a meter, no pienso enojarme por ello. Solo diré que ciertos eventos son paradójicos, ya que solo viajar al pasado no debería impedir que las réplicas aparecieran. Además, claro que entonces debería haber dos Superman ahí, pero claro, entonces ese Superman del pasado no viajaría aún más al pasado porque Lois está bien, y si es una sola línea del tiempo, este Superman del futuro no debería existir porque no habría un Superman que viaje al pasado. Putos viajes en el tiempo. En fin, aprovechando que son muy pocos los personajes que realmente vale la pena mencionar, hablaré de este apartado antes de cerrar. Así que, los personajes. Como suelo hacerlo, hablaré de ellos en orden de relevancia para la narrativa. Entonces, Jonathan Kent. Sirve como un mentor para Clark con una aparición muy corta, sin embargo le deja a Clark un sentido de propósito que lo lleva a convertirse eventualmente en Superman. Además, claro que se representa el paralelismo con Lois y los dotes que tiene Clark para salvar a la gente. Si hubiera tenido más tiempo en pantalla, posiblemente habría sido un personaje más memorable y de mayor peso. Jor-El. Otra figura de mentoría, solo que este se encuentra más presente, no solo por el tiempo en pantalla, sino porque ayuda a Clark en su evolución para conocer sus límites, capacidades y reglas para ser un pilar fundamental en la Tierra. Además que nutre a Superman con los ideales para ser un símbolo de esperanza para los humanos. Es Jonathan, pero con más profundidad y con aportes mayores a la narrativa. Lois Lane. Al principio la vemos como una reportera más del Daily Planet, incluso se presenta con cierto dejo de superioridad ante personajes como Jimmy, su jefe y el propio Clark, confiando además en sus habilidades como reportera pese a tener evidentes fallos. También evade directamente a Clark o lo deja de lado por su obsesión ya sea con el trabajo o con Superman. Su personalidad con Superman es más amable, casi rozando lo sensible, además que su pequeño discurso mientras vuela demuestra que es un personaje que está dispuesto a apoyar a Superman en un mundo que no lo entiende, pero al no necesitar de ella directamente como un apoyo, estas palabras no llegan a nada y se convierte solo en la damisela en apuros de turno, que después de la entrevista que le hace a Superman no vuelve a tener relevancia sino hasta que muere. Aún así, ella es el motivo por el que Superman tiene una mejor conexión con la humanidad y el amor hacia la misma, pues fue su principal motivo para actuar por primera vez. Además que su muerte lleva a Superman a romper las reglas que le puso su padre, pero seguir las palabras de su otro padre, lo que podría desencadenar eso a futuro, ¿no? Lex Luthor.
El villano de la cinta no es tan complejo como otros villanos del cine de superhéroes, pero tiene un motivo claro: ser reconocido. Esa necesidad de ser visto, de ser identificado como una figura de grandeza, llevan al personaje a cometer actos crueles con tal de cumplir su objetivo. Es esa clase de villano que cree que lo que hace no tiene consecuencias, lo que lo vuelve un problema para el protagonista, pues está dispuesto a todo. Sin embargo, no dejaré de decir que Luthor pudo ser algo como Kingpin. Incluso hubiera sido más interesante ver a Luthor mover los hilos desde las sombras como un hombre poderoso que busca más poder, porque al final que sea buscado por la policía no afecta en nada de cara a la trama. La investigación de Lois sobre las tierras que él compra nunca se resuelve y nuevamente se plantea el cómo dominaría su nuevo imperio desde abajo, pero fuera de ese inconveniente realmente es una persona inteligente que pudo demostrar que hasta el humano promedio puede tumbar a los dioses con los métodos exactos. Está lejos de ser el mejor villano de una película de superhéroes, pero me parece bastante competente. Clark Kent y Superman. Haré esta división entre personajes. Clark es una persona más cerrada, tímida, con problemas de confianza, pero con un gran corazón, que mantiene presente a su madre aún después de años de soledad, que no comprende la violencia de ningún tipo, que prefiere cambiar el mundo con un bajo perfil. Pero claro, Superman es todo lo que Clark no puede dejar salir a la luz. Es confiado, carismático, resuelve los problemas de frente, pero no pierde la esencia humana de Clark. Busca ser un faro de luz, busca dar esperanza al mundo. Para él es igual de importante detener criminales armados y salvar un gato que no puede bajar de un árbol. Es simplemente el arquetipo del héroe a la perfección. No es perfecto, perdió cosas en su vida que lo llevaron a ser un héroe, y debió romper las reglas con tal de hacer lo correcto. No es un pájaro, no es un avión, es Superman. Conclusión. Este video es la prueba de que si quiero puedo realizar contenido en cuestión de 2 días, pues este guión lo escribí el lunes 16 de junio y si todo sale bien saldrá en 2 días. Pero bueno, el punto, Superman de 1978 marcó un antes y un después en el mundo del cine, en el mundo de los superhéroes y en la vida de muchas personas. Para muchos, Christopher Reeve es el mejor Superman que ha existido, por esa fiel representación del personaje como alguien que ilumina el mundo con su sonrisa y su impulso de hacer lo correcto. La película tiene sus fallos y cosas que pudieron mejorar, pero para ser de las primeras grandes cintas del género, me parece que es digna de transmitir esperanza. Pero bueno, espero les haya gustado mucho este video. Ya saben que si les gustó pueden dejar un buen like, un comentario o suscribirse si es que es la primera vez que ven uno de mis videos. Les dejo en la descripción mis redes sociales y mi servidor de Discord por si quieren pasarse a charlar un rato. Si quieren más videos de la saga de Superman en el cine, intentemos que este video llegue a la meta de 100 likes. Sin nada más que decir, yo soy Greyfox y nos vemos hasta la siguiente apertura. ¡Chao!